Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros entre viernes y sábado nos encontramos para estudiar juntos la porción del Antiguo Testamento, la Torá hebrea, que corresponde a esta fecha, que se lee en esta fecha. Y en muchas ocasiones también encontramos secretos que se pueden leer solo en el hebreo porque hay una diferencia enorme entre el texto original hebreo y las traducciones a todos los idiomas. Entonces, en muchos casos, yo aquí trato de revelar esas diferencias. En esta ocasión estamos continuando la lectura del Génesis y vamos a leer hoy de la porción llamada en hebreo Hayei Sará. Ahí lo hemos escrito. ¿Qué quiere decir Hayei Sará? Quiere decir la vida de Sara. Sara, esposa de Abraham. Pero antes de comenzar con la porción de hoy, quería comentar un poquito sobre el último video donde hablé del personaje Lot de la porción en la que se cuenta sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. El video generó mucha controversia porque yo expuse una interpretación sobre el personaje Lot, que no es mi interpretación personal, sino que es una interpretación que existe, y esta interpretación generó mucha controversia. Yo prefiero que ustedes vean el video entero para que lo lean en contexto, pero bueno, voy a tocar aquí a grandes rasgos lo que expresé sobre el personaje Lot, y es que detrás de este personaje se esconde el diablo, es decir, que Lot era la encarnación del diablo. Y esto generó mucha controversia en el público, y en una ocasión así yo quiero recordarles que en este canal es recomendable tener la mente abierta, porque yo no soy ni rabina, ni cura, ni sacerdote, ni nada por el estilo. Soy una persona común y corriente que estudia muchísimo los textos antiguos, y también gracias a que sé el hebreo a la perfección, puedo leer el Antiguo Testamento directo del hebreo y analizarlo también desde la perspectiva de la Kabbalah, que es el cuerpo de sabiduría que se ocupa de extraer todos los secretos que se encuentran en este libro tan maravilloso. Entonces, al venir aquí, yo recomiendo que se venga con una mente abierta, porque yo no estoy intentando aquí adoctrinar a nadie, ni de convencer de nada, solamente les expongo diferentes puntos de vista que se han desarrollado a través de miles de años de estudio de este texto tan increíble. Y una de las interpretaciones sobre el personaje Lot es que era el diablo. Y en el video yo expliqué que Lot, es decir, el diablo, el motivo era porque la ciudad de Sodoma y también Gomorra estaban en un estado de corrupción tal que iban a pasar una especie de reseteo, reinicio. Es decir, había que hacer un borrón y cuenta nueva, porque no quedaba casi ninguna persona justa en estas ciudades. Y ahí llega el tema tan interesante, que Lot o el diablo estaban ahí para eso, para realmente ver si quedaba algún justo, porque de acuerdo a toda esta interpretación, el diablo es un ángel muy elevado que tiene un rol, y el rol es ser juez. De acuerdo a la Kabbalah, todo este mundo, universo a nivel espiritual, físico, se dividen entre un lado que es el lado de la misericordia y otro que es el lado del juicio. Y Dios, por supuesto, es la expresión máxima del lado de la misericordia. Y en este mundo de dualidad, dado que tenemos libre albedrío y podemos actuar de diferentes maneras, existe la ley de causa y efecto, porque podemos actuar mal también, podemos dañar al prójimo, etc. Y cuando actuamos mal, el mecanismo de la ley de causa y efecto genera juicio sobre nosotros. Y ese juicio tiene que ser ejecutado de alguna manera. Y el comandante en jefe del lado del juicio es el diablo. O sea, él tiene que primero identificar, juzgar y luego generar el efecto sobre la causa. Por eso es que se identifica el diablo como alguien malo, porque al fin y al cabo el efecto de una causa negativa va a conllevar siempre sufrimiento. Entonces nosotros inmediatamente vemos a ese personaje que es el que genera el sufrimiento como alguien malo.
pero tenemos que recordar que tiene un rol, o sea, que la persona justa, la persona que no es corrupta, que no le hace el mal al prójimo, no tiene nada que temerle ni al diablo ni a nadie, porque estando del lado de la misericordia, es decir, en la forma de actuar, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de hablar, cuando tú estás totalmente en el lado de la misericordia y no haces nada que dañe a tu prójimo, eres inmune, entonces no tienes por qué preocuparte ni por qué enojarte tampoco con el diablo. Y ahora sobre esto quiero conectar con lo que estamos viviendo hoy. Hoy muchísimos hablan sobre el anticristo y dicen que está aquí, ya en el mundo. Y la pregunta es, ¿quién es ese anticristo? Todos quieren adivinar quién es, encontrar la identidad de esa persona. Y a mí esto me recuerda un poco la historia de Lot y Sodoma, porque yo creo que hoy, sin lugar a dudas, estamos en un momento en la historia de la humanidad donde también se expresa un nivel de corrupción y maldad en los seres humanos quizás nunca visto anteriormente. Y tal como aprendimos en el video pasado, que de nuevo les recomiendo que lo vean para que entiendan el contexto, en un momento así extremo donde hace falta tomar una decisión si realmente hacer ese reseteo, ese reinicio, ese borrón y cuenta nueva, como ocurrió con Noé y el diluvio, que también fue por corrupción y maldad de los seres humanos. Para poder llegar a tomar esa decisión hay que juzgar lo que está pasando. Entonces aparece este personaje que en la historia de Sodoma y Gomorra era Lot, que se lo puede también denominar como una especie de anticristo, porque él era el diablo, quien venía a ver y a dar un veredicto sobre si realmente había que hacer ese reseteo. Entonces, probablemente hoy también ya esté en el mundo alguien que encarna en sí mismo a ese juez que tiene que finalmente dar su veredicto y decir sí, hay que hacer el reinicio o no. O quizás puede decir que hay suficientes justos hoy en el mundo como para que no merezca su total destrucción. Entonces, de acuerdo a todo esto, yo diría que habría que dejar de preocuparse tanto, primero, por quién es, porque quizás nunca lo vamos a saber, y segundo, dejar de tener miedo. Lo que tiene que preocuparles hoy es cómo actuáis vosotros, quiénes sois. Y como ninguno de nosotros está libre de pecado, tendríamos que invertir más energía en corregirnos a nosotros mismos, en reconocer nuestros errores, reconocer los lugares donde nosotros actuamos dañando al prójimo y sobre todo cuando nosotros nos vendemos al diablo, porque eso pasa hoy a gran escala, por ejemplo, vendiéndose ante el dinero, ignorar el sufrimiento ajeno solo por dinero, por poder político. Eso ocurre hoy a una escala nunca vista antes. Entonces, en vez de estar tan preocupados por quién es el anticristo o preocuparnos si ya está en el mundo o si nos va a hacer un daño, no, tú tienes que mirarte a ti mismo, a ti misma y fijarte quién eres tú ante Dios, si estás limpio realmente como para ser inmune ante ese juicio que traería el anticristo, si estamos de acuerdo con esa teoría, por supuesto, porque también esto es una teoría. Entonces, ahora volviendo al tema de hoy, estamos de nuevo en Génesis, en la porción llamada Hayei Sará, que quiere decir la vida de Sara. En esta porción ocurren varias cosas, pero una de ellas, al principio de la porción, es el fallecimiento de Sara, esposa de Abraham, y la búsqueda de Abraham de algún lugar digno para sepultarla. La porción comienza en Génesis 23. En la primera frase dice en hebreo, Vaihi Hayei Sara mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shanei Hayei Sara. ¿Qué quiere decir eso? Dice así, y fue la vida de Sara 100 años y 20 años y 7 años la vida de Sara, o sea que Sara fallece a los 127 años. Y luego comienza algo realmente fascinante de lo que tenemos que aprender mucho, y es la negociación de Abraham para comprar la cueva que se llama en hebreo Me'arat Amachpelah,
que hoy se encuentra en territorios palestinos, pero aún se considera como perteneciente a Israel. ¿Y por qué es eso? Porque también los mismos palestinos, los árabes, lo reconocen como perteneciente a Israel, por más que esté dentro de los territorios palestinos. Y la respuesta está aquí, en esta porción. Lo que ocurre aquí es que Abraham se encuentra con la tribu de los Bnei Hat, que eran dueños de muchas tierras, y él encuentra ahí una cueva que él siente que es digna para sepultar a su mujer, y toda esta tribu de los Bnei Hat tenían mucho respeto a Abraham. Les leo, por ejemplo, el versículo de Génesis 23:6, cuando Abraham les pide comprar esa cueva, le responde así, le dice: Shamanu Adonai Nasi Elohim Ata Betoheinu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, escuchamos, mi Señor, que representante de Dios eres tú entre nosotros. O sea, así lo consideraban a Abraham entre las otras tribus. Entonces ellos querían regalarle esta cueva porque le tenían tanto respeto a Abraham, pero Abraham quería comprarla. Y luego vamos a entender por qué. Y aquí vamos a ver cómo cuando de nuevo Abraham pide comprarla, este hombre de la tribu de los Bnei Hat le responde. En Génesis 23:15 dice: Arba meot shekel kesef beini u beincha ma'u. ¿Qué es lo que le dice este hombre a Abraham? Le dice: ¿qué son 400 pesos de plata entre nosotros? O sea, el hombre da el precio, pero él no quiere cobrárselo. Él le dice: ¿qué son entre nosotros 400 pesos de plata? Entonces ahí él da el precio y luego Abraham dice: perfecto, aquí tienes los 400 pesos de plata. O sea que él se empecina en pagar por esta cueva. Y luego en el versículo 16 dice: Vaishma Abraham el Efron, Vaishkol Abraham le Efron et הכסף אשר דיבר באוזני בני חת 400 shekel kesef over la sojer. Y aquí es muy interesante porque se está utilizando lengua de comercio también actual. ¿Qué dice aquí? Y escuchó Abraham lo que dijo Efrón, que era el nombre de este hombre, y pesa Abraham a Efrón el dinero que él dijo, o sea, los 400 pesos de plata, y estos 400 pesos de plata pasan al vendedor. Así está escrito. En hebreo se dice over la sojer, que se usa también hoy. Entonces, aquí tenemos la clave de por qué esta cueva, a pesar de estar en territorios palestinos, se reconoce como perteneciente a Israel. O sea, hoy la gente de Israel puede entrar a esta cueva porque es muy sagrada esta cueva para los ciudadanos de Israel. Y el motivo es que esa cueva tiene una escritura. ¿Y cuál es la escritura? Me van a preguntar. Es este libro. El Antiguo Testamento es la escritura de la venta de esa cueva. Porque aquí vemos que hubo una negociación, hay dos personas con identidad, hay un precio y hay una transacción. Y todo eso está aquí documentado. Y eso le da, a través de miles de años, el derecho al pueblo hebreo y luego a Israel sobre ese pedacito de tierra. Entonces vemos qué poder tiene la escritura y qué respeto hay hacia la propiedad privada, hacia el derecho de poseer algo. Y viendo todo esto, yo junto muchos cabos y me doy cuenta de algo que está ocurriendo hoy en el mundo. Todos somos testigos de esa campaña tan tremenda que hay para hablar mal del Antiguo Testamento, luego también del Nuevo Testamento, una campaña que sucede a través de muchos influencers, youtubers, algunos que parecen más serios, otros menos, algunos que traen historias fantásticas que no tienen ningún tipo de prueba de nada, ni histórica ni científica, o sea, podrían compararse con libros como El Señor de los Anillos o series de Netflix como Juego de Tronos, pero a través de todas esas teorías tratan de destruir tu conexión con este libro, también con el Nuevo Testamento, también con Jesucristo. Y la pregunta es ¿por qué?
¿Por qué están haciendo eso? ¿No es cierto? Y yo creo que aquí tenemos una de las respuestas, porque el Antiguo Testamento, para empezar, enseña mucho sobre derechos humanos, sobre ley natural. Por ejemplo, los 10 mandamientos son una declaración de ley natural. Por ejemplo, no matarás o no darás falso testimonio. Por ejemplo, si tú vas a un juicio y hoy en día hay una ley que vaya en contra de los derechos humanos, todo juez sabe que eso es ilegal, porque puede venir cualquier político y firmar un decreto o cambiar leyes que votan entre varias personas que son diputados, congresales, pero si ellos votan algo que va en contra de los derechos humanos, eso no tiene por qué considerarse legal y eso lo saben los jueces. Y ahí llega la pregunta tan importante que es, pero ¿quién dijo que existe derecho natural? ¿Quién dio esos derechos? Y la respuesta es Dios. Y eso lo sabe también el juez hoy en día. Entonces, para poder eliminar los derechos humanos, tenemos que primero eliminar tu conexión o tu reconocimiento de que hay un Dios y que este Dios te creó y tú eres hijo, hija de Dios. Y por ser hijo, hija de Dios, tienes derechos, tienes derecho natural, humano, y estos derechos están respaldados también en este libro. Por ejemplo, aquí en esta porción de hoy hemos visto cómo se crea el derecho a la propiedad sobre un pedacito de tierra y ese derecho se respeta hasta hoy, a través de miles de años también los árabes lo respetan, por más que exista conflicto, guerra, pero este libro lo consideran como algo verídico. Pero ese evento que ocurrió y que está documentado en este libro representa una escritura sobre una propiedad. Entonces, sin lugar a dudas, si alguien quiere eliminar los derechos humanos hoy, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho al buen nombre, por ejemplo, que no se pueda dar un falso testimonio sobre ti, el derecho sobre tus hijos, el derecho sobre tu vida. Si alguien quiere eliminar eso, tiene que destruir estos libros primero y tiene que también desconectarte a ti de tu fe. Porque si tú mismo, tú misma te declaras que ya no reconoces a Dios, que ya no crees en Dios, entonces sin lugar a dudas vas a quedar muy vulnerable cuando vengan a querer destruir tus derechos, cuando vengan a querer quitártelos. Y en esta ocasión yo quiero decir un par de palabras, porque cuando yo veo, porque aparecen muchísimos videos de nuevas teorías que empiezan a hablar mal del Antiguo Testamento, del pueblo elegido, de Jesús, etc. Y veo los comentarios de la gente y mucha gente dice que gracias por abrirles los ojos y empiezan a creer que todo esto es falso. Entonces yo me pregunto, porque muchísimas de esas personas yo creo que en algún momento de su vida han creído en Dios, han creído en Jesús, si son cristianos o católicos, y si tan fácilmente pierden su fe solamente por escuchar una teoría que parece de un libro de fantasías, porque así son la mayoría de esas teorías. Si solo por escuchar una fantasía así que no tiene ninguna prueba histórica, ninguna prueba antropológica, ninguna prueba científica, tú pierdes tu fe en Dios, entonces quizás nunca la tuviste. Y sin lugar a dudas, todos estos nuevos influencers, todas estas personas que traen estas nuevas teorías y estas nuevas historias fantásticas, lo único que hacen es separar la paja del trigo, porque ellos ayudan a que caigan las caretas de cada uno, a que se vea quién tiene fe de verdad y quién no. Porque si tan fácilmente tú pierdes tu fe, entonces nunca la tuviste. Y si estamos en un momento como un reinicio o antes de un reinicio, parecido al diluvio de Noé, parecido al evento de Sodoma y Gomorra, no hay lugar a dudas que hay que hacer una separación entre la paja y el trigo y hay que identificar quiénes realmente tienen adhesión al Creador y quiénes no. Entonces, en lugar de preocuparte si ya está el anticristo aquí y quién es, mírate adentro y pregúntate por qué tan fácilmente te adhieres a los mensajes de odio
de difamación hacia algo que significó tanto para ti hasta no hace mucho. Eso es todo por hoy, mi querida comunidad de audiencia. Como siempre, los invito a comentar abajo. Yo estoy abierta a escuchar todo lo que ustedes piensan. Me nutre mucho leer vuestros comentarios. Luego, como siempre, los invito a unirse a mi comunidad privada que se llama comunidadsilvia.com. Ahí doy transmisiones en vivo y en directo hablando con libertad de expresión sobre todo lo que pasa hoy en el mundo. Y en momentos como los de hoy, donde todos somos testigos de que están pasando cosas muy grandes en el mundo, es importante que podamos tener una relación más directa y que podamos encontrar grupos de apoyo para hablar de lo que pasa, porque sin duda probablemente estamos ante eventos muy fuertes y necesitamos apoyarnos. Entonces los invito a unirse para que puedan estar en contacto más directo conmigo. Eso es todo, los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.